El siglo del yo. Se trata de las ideas y la labor de Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, quien creó y desarrolló las teorías psicoanalíticas y el deseo, para aplicarlo en todo ámbito político y económico, con la finalidad de probar y demostrar hasta qué punto es posible manipular las mentes de las personas para objetivos destacados. Era psicólogo, periodista, fue quien implantó la administración pública en el año 20 y fue quien promulgó que la mujer fuera partícipe de todo aspecto económico, político y social. Desde entonces él lo llamó la máquina de la felicidad. Continuamos con el segundo capítulo del siglo del el cual se denomina la ingeniería del consentimiento. Como ven en las diapositivas está Sigmund Freud como creador del psicoanálisis, Anna Freud que ayudó a su padre constantemente y está Edward Bernays que es su sobrino. A través del sueño se llega al inconsciente y a los pensamientos, establecía Freud. La idea de Freud sobre la mente inconsciente fue utilizada por los que estaban en el poder para controlar las masas después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de Freud fueron utilizadas por el gobierno, las grandes empresas y la CIA para controlar las mentes de los ciudadanos estadounidenses. El psicoanálisis en la guerra y posguerra. La historia empieza en medio de la Segunda Guerra Mundial. El 49% de los soldados americanos enfrentaron problemas mentales. El ejército, por desespero con lo que pasaba con las tropas, utilizó el psicoanálisis para tratar los problemas mentales de los soldados. Los psicoanalistas creían que el estrés del combate había disparado los recuerdos de infancia de los soldados. Estos recuerdos de violentos sentimientos y deseos del ser humano debían ser reprimidos porque eran demasiado peligrosos. La complicidad de tantos alemanes en los asesinatos de la guerra fortalecía aún más la teoría de Freud y ponía en peligro las democracias. El psicoanálisis como técnica para mantener la democracia. La victoria sobre Japón fue celebrada por los ciudadanos como un triunfo de la democracia. Las personas en el poder estaban preocupadas por las implicaciones de los análisis psicológicos de los soldados, los cuales determinaban que los ciudadanos estadounidenses estaban dirigidos por impulsos irracionales y violentos. Lo que se necesita es un ser que interiorice los valores democráticos y el psicoanálisis lo podía lograr. El psicoanálisis en el sistema de salud. Anna Freud realiza un experimento para cambiar los miedos de los hijos de una amiga. Este experimento individual se llevaría a un experimento social a gran escala para controlar la mente interior de la población de los Estados Unidos. En 1946 el presidente Trump firmó el Acta de Salud Mental. Fue el nacimiento de todos los descubrimientos surgidos del psicoanálisis. A finales de los años 40, un proyecto comenzó en Estados Unidos para aplicar las ideas del psicoanálisis a las masas. Centros de orientación psicológica fueron ubicados en las ciudades con el objetivo de ayudarle a la gente a controlar las fuerzas interiores de sus mentes. Al mismo tiempo, contrataron cientos de consejeros para aplicar el psicoanálisis en la orientación de matrimonios. Se quería un ciudadano modelo. El psicoanálisis como herramienta del consumismo. El psicoanálisis se introdujo en las grandes empresas para conseguir un consumidor modelo. Un grupo grande de psicoanalistas tomó las ideas de Edward Bernays y crearon un gran número de técnicas para introducirse y dirigir las mentes inconscientes de los consumidores. Los psicoanalistas crearon un gran número de técnicas para introducir y dirigir las mentes inconscientes de los consumidores. Se estudia su personalidad completa, el concepto que el cliente tiene de sí mismo. Las empresas de los Estados Unidos contrataron gran cantidad de psicoanalistas para generar en los consumidores el deseo de compra de sus productos. Los psicoanalistas llamaron la estrategia para controlar la sociedad como la estrategia del deseo. Si la gente se identifica con un producto, se mejora la imagen personal y la imagen de sí mismo. En los años 50, el psicoanálisis penetró fuertemente en la sociedad americana y los psicoanalistas se hicieron ricos y poderosos. Muchas gracias. Leyendo el texto La ingeniería del consentimiento, identifiqué algunos momentos. Primero, Edward Bernays y su influencia en la propaganda política en Guatemala.
En los años 20, Edward Bernays profesionalizó la carrera de relaciones públicas y ahora era uno de los relacionistas públicos más poderosos en Estados Unidos y su escudo de victoria para su trabajo social. Segundo, la CIA y el intento de manipular la mente mediante la psiquiatría Cameron. El doctor Ewen Cameron, jefe de la Asociación de Psiquiatría, pensaba que no solo era posible controlar las fuerzas internas peligrosas de las personas, sino eliminarlas en su totalidad y acudir al gobierno para ser escuchados, ya que los psiquiatras debían estar en todos los estratos dirigiendo y monitoreando las actividades políticas porque ellos sabían de un modo racional y científico lo que era bueno para la gente. Hollywood como programación mental, Grierson y Marilyn Monroe. El psicoanálisis comenzó a ser poderoso en Estados Unidos por su teoría en la que decían saber controlar las peligrosas fuerzas del interior de los seres humanos. En Hollywood, donde trataron a estrellas de cine, directores y jefes de estudio. En 1960, Marilyn Monroe, desesperada y adicta a las drogas y al alcohol, se dirigió a Ralph Grierson, amigo personal de Anna Freud, buscando ayuda, quien con su esposa e hija trataron de mostrarle cómo debía ser la vida familiar según las teorías de Anna Freud. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Grierson no pudo ayudar a Marilyn Monroe, ya que el 15 de agosto de 1962 se suicidó en su casa. El suicidio estremeció a todos los que anteriormente estaban entusiasmados con el psicoanálisis y ahora empezaban a cuestionar el por qué había llegado a ser tan poderoso en Estados Unidos. Si era algo que realmente beneficiaba a los individuos o era de hecho una forma de represión e interés del orden social utilizado por las empresas para controlar a la gente. Críticas al psicoanálisis. Herbert Marcuse, la importancia fundamental de formación de la conciencia humana está en la niñez, tal como se vive en el interior de la familia, etapa de formación en donde adquiere sus categorías normativas y todo su marco de referencia para enfrentar al mundo. Según Arthur Miller, ex esposo de Marilyn Monroe, el psicoanálisis es considerar que el sufrimiento es un error, signo de debilidad o incluso de enfermedad. Así que el problema no es deshacer el sufrimiento o borrarlo de nuestras vidas, sino hacerlo parte de nuestra vida. Martin Luther King, la palabra inadaptado, sonido del llanto de la psicología infantil moderna, ya que lo ideal es evitar personalidades neuróticas y esquizofrénicas. Martin Luther King nunca se adaptó a la segregación racial y a la denominación, a las condiciones económicas que se quedan con las necesidades básicas de muchos para dar lujos a unos pocos. Martin Luther King decía que la influencia política del psicoanálisis freudiano se acabó. En su lugar, ahora serían acusados de haber ayudado a crear modos represivos de control. Wilhelm Reich decía que el psicoanálisis había sido utilizado como un medio para un fin corrupto y de manipulación de los estudios de la sociedad. Él creía que el cuerpo era como una armadura y una coraza que respondía a la represión, generando tensión muscular que con el paso del tiempo se traducía en dolores crónicos y enfermedad. En ese momento comienzan a aparecer detractores de esta teoría que plantean cómo pudo haberse utilizado de manera incorrecta, ya que se estaban manejando emociones y sentimientos de los cuales son la herencia del ser humano. Buenas noches y gracias. El individualismo. El discurso de Sigmund Freud sobre el poder de la mente inconsciente fue utilizado por el poder de la democracia para controlar las masas en 1950. La teoría de Freud dice que dentro de cada ser humano hay un yo irracional oculto y que este debe ser controlado tanto por el bien de los individuos como por la inestabilidad social. El opositor a esta teoría es Wayne Reisy, discípulo de Freud en 1920, que dice que en lugar de reprimir el yo interior, este debe liberar sus emociones para que se sienta mucho mejor y que de ahí saldrá un nuevo ser humano frente a la sociedad. En este orden de ideas se conforman grupos rebeldes de psicoanálisis quienes empiezan a hacer terapias en pequeños cuartos
en Estados Unidos, permitiendo que cada persona lidere sus emociones con gritos, con gestos físicos, hasta con llanto, y las personas se sienten liberadas y se despierta el yo aislado, vulnerable y sobre todo codicioso, dando paso a la manipulación comercial y política. Por lo tanto, sucede todo lo contrario. Hacia 1959 se crean nuevas formas para entender los motivos de los consumidores, asociando los sentimientos con los productos. Esto hace que nazca una nueva forma de comercio apelando a los deseos ocultos del consumidor. Luego, más adelante, hacia los años 60, surge una nueva generación que protesta por el consumismo, y este está dirigido por el profesor Herbert Marcuse, que es psicoanalista, filósofo y escritor, y da paso a una política izquierdista, pero que no obtiene resultados y desaparece 18 meses después. A finales de los 60, comienzo de los 70, nace un grupo que crea el Centro de Movimiento Nacional de Transformación, que dice trabajar el sistema de Rice en grupos y aplicarlo de manera social. Esto lleva a trabajar con grupos de personas negras y radicales blancos, haciendo enfrentamientos para que expresen sus sentimientos, pero esto no funciona porque los blancos tienen más beneficios que los negros. Por tanto, los negros piensan que esta es una manera de espiarlos y que quieren acabar con ellos. Al no funcionar, buscan un convento y se llevan un grupo de monjas que hacen que ellas se expresen con libertad y terminan quitándose los hábitos y volviéndose lesbianas, y por último cierran el convento. Luego de esto, el comercio, al ver que han bajado las ventas, contratan a un investigador para que indague por qué los jóvenes de las universidades ya no compran seguros de vida. Y estas investigaciones llevan a que ellos no están pensando en el futuro, sino que todo el tiempo están pensando en el presente, en sus emociones. Por tanto, esta investigación hace que las empresas que producían en masa, en cantidades, empiecen a producir en pequeñas cantidades de acuerdo a los grupos individualistas que se están formando en la época. Buenas tardes, compañeros. Esta es la segunda parte del siglo del yo, capítulo 3, el individualismo. Había un grupo el cual el objetivo era ellos decían que ir capa tras capa para el reconocimiento de vida. Decían que el que estaba vacío y sin sentido no tenía vacío y todo lo tenía sin sentido. Para inventarse a sí mismo tenía que hacer y poder vivir una vida plena. John Dewey se capacitaba sobre aprender sobre sí mismo en el grupo que había creado del ST. Ahí incluían actores, músicos, se unían a este grupo para poder ser felices y buscar su interior. Jerry Rubin, líder en 1968, estaba dispuesto a morir por unas creencias que él tenía, pero a partir de que conoció el grupo del ST, desarrolló un estilo de vida diferente, una idea de poder ser feliz y derrochar para sí mismo. Promovían la idea de ser uno mismo. En 1970 era pequeño el porcentaje de población. El yo interior comenzaba a sentirse ellos mismos y a construir su mundo. El capitalismo estadounidense decidió intervenir y ayudar a la gente a expresarse, cómo quieren ser la gente y ayudarlos a ser ellos mismos. En 1978, unos economistas y psicólogos encontraron la manera de satisfacer los deseos de estos consumidores, las necesidades básicas, así como un psicólogo, Henry Maslow, nuevo sistema de tipos psicológicos que llamaban la jerarquía de necesidades, y desarrollando así la necesidad de etapas emocionales que vivían sin sentimientos. Realizaban encuestas para saber lo que cada gente pensaba, que cada gente decía, ellos mismos cómo se encontraban a sí mismos,
para satisfacer el rompimiento de sus estándares, comprender las personas, para poder vender los productos y así cada quien tener un estilo de vida diferente. En 1980, Jeffrey Bell lanzó como presidente el programa Nuevo Individualismo. Sería un ataque al gobierno de injerencia, que la gente tomara decisiones propias, que el pueblo mismo gobierne, sobre la libertad individual. Asimismo, la idea de los individuos eran realizadas que eligieran. En principios de 1981, Reagan Freide se hizo a cargo de la presidencia, enfrentando a un país que tenía un desastre económico, la terrible inflación en la década. Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia del país, que se encontraba quebrado, para quien iba a solucionar esa situación no era el gobierno, sino los consumidores del yo individualista. Votaban por una cantidad de productos, diferentes cantidades, diferentes tamaños, precios, colores, lo que ellos vieran por preferencia. Le dieron a las empresas que ellas podían consumir en masa, si no podían consumir en pequeñas cantidades, lo cual empezó a llegar a las personas que, a pesar de sentirse liberadas, poder adquirir, poder sentirse realizadas, y así era que existía el idealismo y el yo individual. Los políticos de izquierda, tanto en Gran Bretaña y Estados Unidos, recorrieron por las técnicas desarrolladas por las empresas para poder adquirir el poder y así encontrarse atrapadas por los curiosos deseando un nuevo yo individualista. Muchas gracias, compañeros. El siglo del yo. Mi nombre es Maribel López y voy a exponer el tema que me correspondió en el trabajo de equipo. Frases a resaltar. El siglo del individualismo. Nada fuera de tu alcance. Se transforma la política en una empresa para consumidores. Fin de la política elitista. La naturaleza humana nos rige. Somos movidos por emociones. Y somos una empresa que se debe satisfacer. Palabras propias de nuestro padre de las relaciones públicas, que se llama Edward Bernays, quien era sobrino de Sigmund Freud y nació en el 22 de noviembre de 1981 de nacionalidad austriaca. Entonces él hace referencia a todas estas frases y fue la persona a la que se le da pues como los méritos de marketing, la publicidad, las relaciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Qué son entonces las relaciones públicas? Las relaciones públicas han alcanzado un poder un poder industrial muy grande y se ha extendido por todo el mundo, tomando una gran importancia en el desarrollo de la opinión pública o el manejo de las masas. El propósito es ese, entonces influenciar a las personas. ¿Cómo se hicieron esos experimentos sociales? En 1920 Edward Bernays hizo pues como una introducción a la sociedad de las mujeres que fumaran públicamente, ya que eso no se hacía, y él como que entró, rompió esos esquemas y cómo venció esas barreras haciendo ese tipo de experimentos sociales, al punto de que las mujeres entonces ya pues como lo vemos ahora lo hacen, y en esa época pues también lo comenzaron a hacer porque no se debía de hacer, no lo hacían. Entonces él empezó a hacer esos experimentos y cómo la verdad sí nos sentimos influenciados para a la hora de tomar decisiones. Yo pienso que también a nivel personal y a nivel social. Entonces, a ver, para mí es muy importante como traer a colación todo esto porque pasa igualmente con la política. En el plano de la política nos vemos influenciados a la hora de tomar una decisión para votar por un candidato X. Y nos vemos entonces en el tema de que la publicidad o el marketing publicitario, el marketing político y puede influenciar las masas a que voten por un candidato X o Y, y pienso que en mi opinión personal uno debe tener como su propio criterio a la hora de tomar como decisiones. Pienso que en todos los aspectos de la vida, en el plano político, en el plano social, en el plano religioso, también puede pasar lo mismo. Entonces yo pienso que lo que me trajo pues como este conocimiento es la importancia de tener como esos criterios personales y no dejarse como uno influenciar por las masas y por